Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en Sanamente. La verdad es que para mí siempre es una alegría muy grande estar compartiendo con ustedes y como siempre les digo, el día de hoy no va a ser la excepción porque siempre tenemos programas maravillosos con gente muy buena y la idea es que nosotros podamos compartir entre todos como esa comunidad de prevención que somos. Así que no te despegues que ya comienza Sanamente. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren súper bien, como ya les dije. El día de hoy nos están acompañando aquí dos personas bastante jóvenes, lo que me alegra a mí muchísimo, porque bueno, tenemos que tener, ustedes saben, esa chispa joven que nos motiva a nosotros a querer seguir haciendo lo que estamos haciendo. La noche de hoy tenemos a Ana Lucía y a Amir. ¿Cómo están? Bien, bastante bien. Bastante bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Importantísimo eso que dicen, ¿no? Que están felices de estar aquí, que están bien. Empezamos bien el programa del día de hoy. Y bueno, les quiero invitar a todos ustedes que a través del canal de YouTube nos puedan escribir, a través del correo electrónico, a través del número de teléfono o de Instagram, todos esos comentarios y preguntas que tengan también para nuestros invitados que tenemos acá. Y bueno, a ver, cuéntenme ustedes a qué se dedican. ¿Ustedes qué estudian? Psicología. Bueno, ambos somos estudiantes de psicología. ¿Y en qué año están? Yo estoy en primer año. Okay. Yo estoy en mi segundo año de carrera. ¿Y hasta ahora ustedes sienten que esto ha llenado sus expectativas? ¿Era lo que ustedes pensaban? ¿Cómo lo sienten? A ver. Bueno, personalmente ha sido una experiencia totalmente extraordinaria y enriquecedora poder aprender de algo que la verdad es que como personas en sí nos apasiona. Esto es algo que diariamente nos llena como nosotros y creo que más adelante en un futuro no va a haber algo más enriquecedor o más satisfactorio que poder levantarnos todos los días y hacer algo que en realidad a nosotros como personas nos llene y nos agrade. Súper. A ver, Ana Lucía. Bueno, yo voy empezando, pero por lo que voy, la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, mi materia favorita es neuro, yo quiero ser neuro. Y la verdad es que más que llenarme las expectativas, me gusta bastante. Ok, y de hecho les quiero compartir que yo a ellos los conocí, bueno, a uno le di clases ya y al otro le estoy dando clases, pero entendí que tenían toda esta pasión por esta parte tecnológica, porque en el congreso ellos estaban en esto, ¿no? Cuéntenme cómo fue esa experiencia, esta participación, este aparecer en las redes de la universidad, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se metieron ahí? Bueno, el que quiera. El equipo estaba conformado por diferentes subequipos, por decirlo así, y uno de los equipos es el equipo de medios, en el cual, bueno, nosotros coincidimos en este equipo. Bueno, claramente nosotros apoyamos en todos los detalles que podíamos de este congreso, pero bueno, uno de los equipos en los que ambos estábamos era en el equipo de medios, y creo que esta nueva expectativa sobre llevar esto más allá de lo que nosotros teníamos planeado fue algo sumamente divertido, porque es algo que fluíamos en el campo, más que hacerlo ver forzado. Ok. Para mí fue muy nuevo esto de las redes sociales y llevar una cuenta de la universidad. Fue un desafío, la verdad, pero me di cuenta que me gusta bastante todo lo de aparecer en la cámara y como que salir y darme a conocer y que la gente escuche lo que quiero decir. Me gustó bastante y aunque fue un poco complicado, un poco difícil porque era como muchas cosas que había que hacer, la verdad que me gustó bastante y fue una experiencia divertida, fue algo nuevo que, no sé, me gustó. Ok, y yo creo que sí les gustó bastante, porque además fue una experiencia de estos reels que se hacen así como casi que virales, a todo el mundo le encantó, al menos la gente me decía a mí, oye, mira, esto fue divertido, me pareció súper chévere. Entonces es eso, es darle vida a estos espacios de psicología, de personas de mi edad, de otras edades, pero que también le den espacios a los estudiantes, porque en algún momento ellos van a estar aquí en los espacios donde estamos nosotros. Entonces qué bonito es poder dar este espacio para que ustedes también puedan desarrollarse. Ustedes cuando empiezan o que quieren estudiar psicología,
hay muchas personas que dicen, lo que pasa es que yo doy unos buenos consejos y por eso yo llegué aquí. Pero ustedes tienen alguna historia distinta, tal vez que por accidente llegaron aquí, algo así como interesante del por qué ustedes se encuentran en esto o por qué ustedes se ven dentro de algunos años siendo psicólogos. Bueno, Ajá. al menos lo que, bueno, yo me acuerdo de cuando nosotros vinimos a la inducción que nos recibía la directora de la carrera en ese entonces. Ujú. Me acuerdo que una de las cosas que yo había explicado o cuando a mí me preguntaron fue que la psicología me parecía interesante porque a base de esto teníamos la capacidad de responder preguntas sobre nuestra propia intrapersona y intrapersona en todo este aspecto, la capacidad de poder responder preguntas y desarrollarnos. Creo que esa forma de desenvolvernos y de superarnos diariamente creo que fue una de las razones en las que yo personalmente me agradó, me llamó bastante la atención. Claramente ya más adelante aprendiendo, estuvimos sabiendo que la psicología estudia muchos campos, el campo biopsicosocial, y cada detalle, cada materia complementa esa idea que se va construyendo durante al menos los cuatrimestres, las materias y los años que nos restan de carrera. Bueno, yo siempre supe que quería ayudar a las personas. Yo siempre supe que lo que tenía que ser con personas y ayudándolas. Me gustan mucho los niños, entonces yo como que, bueno, ¿qué hago? Yo estaba chiquita, yo podía tener como 7, 8 años, y mi mamá me lleva a una cita con un neuropsicólogo. Y yo entro y yo veo que el señor tenía cerebros y tenía placas, y yo, wow. Eso fue, wow. En ese momento obviamente estaba muy chiquita y no sabía qué era, pero simplemente dije, no sé, como que por ahí voy. Y él jugaba con los niños y él les hacía las pruebas como muy didácticas y uno no se daba cuenta que eran pruebas, sino que estaban como jugando, y me llamó mucho la atención. Y bueno, fui creciendo, me di cuenta que era neuropsicología infantil, y como que ahí supe que ese era como mi mundo. Y niños, siempre niños. Ok. Miren qué interesante, porque cuando yo empecé la carrera también pensé que lo que me interesaban eran los niños, y uno se va desarrollando entre una cosa y la otra, y bueno, al final uno va encontrando ese espacio. Yo creo que también es importante tomarnos ese espacio y esa oportunidad de que si al inicio tal vez algo nos apasiona y después nos damos cuenta que no quedarnos en ese pensamiento pasado, sino encontrar nuestra pasión realmente cuando ya estamos por salir, encontrar esos tutores, esas personas que puedan estar y darnos espacios para que nosotros también podamos ver desde la práctica, ¿no? Este tipo de cosas. Y si te gusta el neuro, si te gustan los niños, bueno, ya tú sabes, estás como que bastante encaminada por ahora, pero tal vez te digo eso porque yo también en primer año pensaba eso, y después entonces fui desarrollando tal vez como otras ideas de lo que yo quería hacer y de lo que yo quería trabajar. ¿Tú tienes algún área que te interese? Bueno, actualmente no tengo ningún área específica, pero sé que me gustaría inclinarme por todo lo que es el área clínica, por tener esta base de atender personas en un rango complejo, pero específicamente no estoy totalmente alineado hacia una rama en específica, a excepción de la clínica hasta el momento, ya que a base de la clínica me gustaría complementar otros campos más adelante. Así que más o menos esa es como la idea que tengo, pero mientras vayamos en esta aventura, iremos viendo qué otros aspectos nos van llamando la atención y nos enfocaremos en este mismo. Ok, perfecto. Bueno, igual en Panamá, para que ustedes sepan, para poder atender personas uno tiene que tener la maestría en psicología clínica. Y eso es lo que nos va a abrir entonces ese espacio y esa oportunidad para seguir atendiendo las cosas que uno quiera dentro de la clínica, ya sea que uno trabaje en la parte gubernamental, en la parte privada, en cualquiera de esas, igual hay que tener esa parte en psicología clínica. A ver, yo sé que ustedes tenían también algunas preguntas. A ver, cuéntenme qué preguntas traen por ahí. Bueno, Me gustaría que ustedes, mire, fluyan, ustedes hablen, ustedes pregunten, si quieren se responden entre ustedes, como ustedes quieran. bueno, principalmente nosotros le queremos preguntar a usted por qué usted decidió alinearse por esta área de las adicciones dentro del campo clínico. ¿Qué fue lo que usted la llevó a ir a esta parte específica, no? Ok, perfecto. Bueno, mira, una de las cosas que tal vez en algún momento pues lo he compartido, igual para los que nos ven por primera vez, yo soy especialista en adicciones, soy psicóloga clínica, y en realidad la psicología clínica como tal fue una segunda maestría que yo estudié.
Mi primera maestría, de hecho, fue de docencia superior, porque yo sabía que quería ser psicóloga y profesora. Entonces fue como ese primer momento, ese primer aprendizaje en mi vida, y luego empecé a estudiar de una vez una maestría en adicciones, porque yo tuve una experiencia cuando era muy pequeña. Estábamos en otro país, caminábamos por ahí conociendo, vimos un centro de tratamiento y estábamos caminando. Mi hermano le dijo a mi mamá que tenía sed. Miren cómo es la vida de extraña, ¿no? Pero al final nos lleva a otros lugares. Y esta persona de este lugar le trae una botella a mi hermano de jugo. Y entonces yo le dije a mi mamá, las personas que están en este lugar no se supone que son malas porque consumen drogas. Y ella me dice, bueno, las personas no tienen nada que ver con lo que están haciendo, a veces eso, no sé qué, la enfermedad, etcétera. Y yo me quedé con eso desde que tenía 12 años. Y cuando ya estaba más grande, cuando estaba en la universidad, me dijeron que había un profesor que era especialista en esta área. Y yo le dije, wow, bueno, me encantaría conocerlo, quisiera saber qué hace. Y dentro de toda ese espacio, por eso les digo que es tan importante tener como profesores acompañantes, tutores, para que nosotros podamos entender lo que hace el profesional y saber si nosotros nos queremos advocar hacia eso, ¿no? Después de eso, conocí al profesor, se me abrieron algunas oportunidades en el Ministerio de Salud, en el Centro de Estudios y de Tratamiento de Adicciones. Hice mis prácticas, hice voluntariado, estuve con estos pacientes. Mi primer paciente para mí fue un reto increíble, porque era un hombre que me doblaba el tamaño, súper fuerte, y yo me sentía tan vulnerable de 19, 20 años, no sé ni cuántos años tenía. Y las cosas se fueron dando y la verdad es que es lo que más me gusta, es lo que me apasiona. Si alguien me pone a hablar de eso, no paro nunca. La verdad es que es algo muy bonito y es la diferencia entre poder entender que es una persona que está enferma, que está en su proceso de recuperación y que no tiene nada que ver con lo que es esa persona en sí. La persona puede ser muy buena, pero está enferma y eso la hace actuar de una manera distinta. Entonces, en realidad, algo que me ocurrió cuando tenía 12 años, creo que muy parecido a lo que tú piensas, a lo que te pasó a ti, perdón, lo veo desde otro punto de vista, pero al final es algo que uno viene trayendo desde que es muy pequeño. Y como eso también hay otras opciones que uno tenía de vida, ¿no? ¿Ustedes pensaron alguna vez en estudiar alguna otra cosa? No. ¿No? Ah, miren, qué interesante eso. Bueno, la verdad es que yo sí. Yo sí tenía varias opciones. Si la vida me da para hacerlo, quisiera hacerlas todas, porque es que todas me gustan. Pero qué interesante que esta sea la opción que ustedes escogieron y que desde pequeños sabían que querían hacer. Creo que no es algo que le pasa a todo el mundo. Bueno, yo siempre supe que quería ayudar a la gente. Sí, obviamente sí hubieron que si quería ser chef, que si quería hacer esto, que si quería hacer lo otro. Me dio por estudiar hasta literatura, o sea, de todo, pero siempre supe que como que con la gente era lo que yo tenía que hacer. ¿Y sus amigos qué piensan de que ustedes, o su familia, de que ustedes estudien psicología? Bueno, a mi familia le gusta mucho, no sé, siempre como que... Mi familia es muy acogedora, pues, y siempre te apoya. Y siempre está ya tenemos psicóloga, ya nos puedes atender y todo eso, pero la verdad es que en mi caso, gracias a Dios, siempre he tenido una familia que me apoye en lo que sea que yo quiera hacer. Si quiero bailar, que si quiero ser chef, que si quiero lo que sea, siempre me apoyan. Entonces, en ese caso, siempre me apoyaron y les gusta y ven que soy feliz, así que ellos también son felices. Qué lindo. Bueno, en mi caso nunca tuve ningún pero al momento de estudiar psicología, al igual que mi compañera acá presente. Mi familia sí estuvo de acuerdo al respecto y en ese caso sí no tuvimos ningún problema. Creo que más que nada era el hecho de que yo me demoré mucho para saber qué universidad quería escoger, porque de todas las opciones que había aquí en Panamá, estamos conscientes que hay una serie extraordinaria de universidades que tienen esta hermosa carrera y bueno, al final fue la universidad en la que estamos actualmente y me encanta. Ok, súper, súper. Bueno, estos son personas decididas, hombres y mujeres decididos a lo que querían, dónde lo querían. Y miren qué interesante es que podamos acompañar, porque a veces uno piensa que no, que uno como adulto o como persona externa a esto no tiene nada que ver. Pero en realidad si usted tiene personas ahí a su alrededor, para estudiar nunca es tarde. Y si usted o algunas otras personas que están a su alrededor por alguna cosa quieren estudiar de psicología, por favor háganlo. ¿Ustedes le dirían a la gente que estudia psicología? Sí. Sí, eso desean. Claro, por supuesto, es que es una carrera súper linda. Yo no sé, que me gustaría que ustedes me dijeran qué es la psicología para ustedes, pero si me preguntaran a mí, yo digo que la psicología es una herramienta personal. ¿Qué es para mí psicología?
Bueno, según lo que he aprendido en clases, la psicología es aquello que estudia todo el campo biopsicosocial y que la verdad es que es bastante interesante según lo que nos dijo acá, que sí es una herramienta bastante personal que uno puede aprender muchas cosas desde personalmente algo que puede ser para ti, tanto como algo que puede hacerte entender mejor tu entorno. Yo me acuerdo que un día yo estaba con unas compañeras y ella me estaba contando algo y yo me acuerdo que yo le dije, ¿tú no has notado ahora que nosotros estudiamos psicología, que ya ha pasado bastantes cuatrimestres, tú no notas que a veces vemos las cosas desde diferentes perspectivas? Y yo me acuerdo que ella se reía y decía que sí, porque al final y al cabo, en sí esto, como carrera, no solo te enseña un campo que vas a utilizar dentro del área laboral, sino que son herramientas, son aprendizajes y son aventuras que te ayudan a expresarte, a mantener mejores relaciones, a conocer de los demás y sobre ti mismo. Ahora que dices esto de los compañeros y esa convivencia, ¿qué ha sido lo más divertido que les ha pasado a ustedes en la carrera? Está complicado, ¿no? Se enreda tanto en la literatura, en la teoría, que a veces se le olvida de esas cosas, pero tal vez hay algún momento así. Bueno, yo sí tengo un momento bien gracioso, que en ese momento me dio pena, pero ahora ya me río. Yo estaba en una clase que se llama psiconeuroinmunología y nos estaban explicando cómo, de acuerdo a si te da un tumor en el lóbulo occipital, te pueden dar ciertas cosas. Y llega el dicho de que no te autodiagnostiques. Y él estaba diciendo síntomas y yo creía que los tenía todos. Yo llego a mi casa, mamá, creo que tengo un tumor en el lóbulo occipital, en la parte no sé qué, cuando mi mamá dije, ya. Entonces, creo que eso fue lo más gracioso porque yo estuve como que bien estresada, pero después no tenía un tumor en el lóbulo occipital. Pero creo que esa es como mi experiencia más graciosa. En ese momento me estresé, pero ya me río. Okay. Bueno, mi experiencia más divertida creo que fue en una clase en donde un grupo salió a presentar y al final de la presentación había que hacer una dinámica. Creo que esto fue como en segundo cuatrimestre. Entonces la dinámica, la verdad es que no recuerdo con exactitud el nombre, pero era que todos nos tenemos que poner uno enfrente de otro y entrelazar nuestras manos y una compañera o compañero tenía que pasar por encima de ese caminito. Y fue bien divertido porque todos estábamos gritando, riéndonos y la compañera que estaba ahí arrastrándose encima de todos nuestros brazos, muerta del miedo, pensando que se iba a caer en cualquier momento. Fue un momento en clases bastante divertido. A mí me gustó bastante, repetible. Ok, bueno, interesante. ¿Y tú pasaste por arriba de los No, yo no fui. Fue una compañera. Okay. Yo estaba haciendo de puente. O sea que probablemente el que estaba arriba caminando no quiere repetir eso. No, lo más probable Probablemente es que no lo creo. Ok, interesante. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa tienen ustedes por ahí? Yo le quería hacer una pregunta. Usted, cuando estaba explicando lo de su área, dijo que las adicciones es una enfermedad. Y yo me he topado con varias personas que piensan que uno decide ser adicto, que uno puede pararlo en cualquier momento. ¿Cómo usted le explicaría a la gente qué es una adicción, cómo funciona, cómo la gente no quiere o sí quiere o no sé? ¿Cómo? Ok, miren, una de las cosas más importantes es que tal vez inicia en algún punto cuando yo tomo por primera vez, sea una sustancia o voy a algún lugar como el casino, algunos otros lugares, me expongo ante esa situación, pero el ser humano tiene una condición interesante y es que algún porcentaje, tal vez el 30-70, el 30% de nosotros somos herencia. Y esta herencia en muchas ocasiones ya nos trae, pues valga la redundancia, una enfermedad crónica. Okay. Puede ser cualquier enfermedad crónica. La adicción es una enfermedad crónica, así como la hipertensión, así como diabetes, así como cáncer. Esta forma parte de estas enfermedades que no tienen cura, pero que sí tienen recuperación. Entonces, a veces es muy complicado porque la gente habla de vicio, los viciosos, los drogadictos, y se ve como un estigma muy grande ante estas personas porque piensan que ellos no quieren parar de hacerlo, pero en realidad es que no pueden. Ahí habría que hablar de muchos mecanismos de recompensa y todas estas cosas que uno ve en el área de neuro, pero nuestro cerebro va quitando algunas sustancias que son naturales y va introduciendo estas drogas o esta satisfacción que me genera alguna de estas cosas que uno hace y hace que uno quiera hacerlo más. Entonces uno se vuelve recurrente a la acción o a la droga o a lo que sea que hay y uno no puede parar.
y uno intenta parar y uno no puede frenar y uno tiene que tomar mucha conciencia para poder en algún momento dejar de hacerlo, cuando yo me doy cuenta que eso me está dañando, porque cuando uno está haciéndolo uno lo siente satisfactorio y uno no piensa que le daña. Entonces, creo que sería como una manera de explicarlo rápida, más sencilla, pero la mayoría de los casos no necesariamente son personas adictas los que consumen. No todos son. Algunos van a poder tener un consumo social, algunos otros sí van a ser adictos, algunos otros van a terminar en la cárcel, algunos otros van a terminar... O sea, tienen múltiples maneras de terminar este proceso, pero aquellos que sí tienen la enfermedad pues cumplen con algunas características y cuando uno está trabajando con ellos ya hay que ver los temas de la tolerancia, el síndrome de abstinencia, que es muy complicado en algunas ocasiones. Y bueno, creo que eso, de esa manera uno se lo explica también a las familias. Claro. Y otra cosa importante es que a veces la familia se vuelve adicta a la persona y esto es un codependiente. Entonces, por ahí va el tema de poder explicar a las personas y bueno, a todo el mundo de manera general. Yo creo que en las universidades no se habla tanto de adicciones. No, la verdad es que no. Y es un tema bastante interesante. ¿Y cómo usted trataría? O sea, cuando le llega a la persona a consulta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cómo? Ok, bueno, cuando llega una persona, una de las cosas más complicadas de este tratamiento es que si la persona no quiere, no se le atiende. Okay. O sea, si yo no voy con el fin de que yo me quiero, la gente llega diciendo yo me quiero curar, pero en realidad si tú no te quieres, no quieres entrar en este proceso de recuperación, es muy complicado que yo pueda trabajar contigo. Algunas personas llegan una primera vez, no vuelven más dentro de un cierto tiempo, luego vuelven y el proceso se hace un poquito tal vez más lento. Cuando están estas personas que ya están decididas a empezar su proceso terapéutico y ya están pues encaminadas a lo que quieren, una de las primeras cosas que hay que hacer primero es poner alguna batería de pruebas, ansiedad, depresión, todas estas cosas para saber en qué nivel lo tenemos. Aproximadamente yo creo que, bueno, no hablemos de porcentaje, la mayoría de los pacientes con una adicción tiene ansiedad. Eso es algo súper importante de reconocer, así que hay que trabajar en la parte de ansiedad. Algunos de estos hay que trabajarle su autoestima, algunos de estos hay que trabajar su autoconocimiento y a partir de todas esas habilidades entonces nosotros podemos encontrar ese enganche para que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo con su vida, lo que quiere hacer en el futuro y cómo también esto se desarrolla en su familia, porque siempre hay alguien que se afecta de esta situación. Entonces, bueno, la verdad es que es algo... Todos los tratamientos son complejos, pero yo creo que este tratamiento es diferente. Y así mismo como es diferente, los psicólogos que trabajan con esto tienen que tener una personalidad distinta. Entonces, es algo que conlleva como muchísima más información, pero yo creo que estamos bien con esa información hasta ahora. A ver, cuéntenme entonces ustedes, ¿qué ha sido tal vez esa experiencia que los ha marcado? Tal vez en este año que llevas, en estos 3 años que llevas, que tú dices, tal vez sí me veo aquí dentro de unos 25 años. Bueno. Quiero que sepan que estas preguntas no estaban hechas, así que ellos no es que ya se las sabían ni tenían las respuestas, así que ellos están pensando en estos momentos qué es lo que me van a contestar. Yo siento que, bueno, por lo menos en mi caso, que es niños, la teoría, hay mucha teoría, pero cuando tú te das cuenta que de verdad te gusta, es cuando tú lo haces. Y yo tuve la oportunidad de trabajar dando tutorías a niños y de verdad que me di cuenta que era lo que yo quería hacer porque es que los niños son tan puros, o sea, es como niños y cómo aprenden, cómo no es igual que con los adultos, cómo tienes que encontrar ciertas maneras para poder hacer que ellos retengan la información o sea, es como que es un mundo totalmente nuevo que, aparte de que me llama mucho la atención, de verdad me gusta y me veo 100%. Más que la gente ya me dice que chilla con niños, es como que yo misma pude darme cuenta que sí era lo que yo quería. Ok, perfecto. Bueno, algo específico que me haya marcado dentro de este transcurso en la carrera, bueno, la verdad es que no estaría muy seguro sobre cómo responder esa pregunta, pero creo que en el momento en que nosotros como personas estamos en clases aprendiendo y vemos nuestro interés constante por la misma,
cuando muchas veces hacemos nuestros trabajos y nos desenvolvemos con tanta facilidad, no sé si te ha pasado, que quieres seguir envolviéndote en esta información y seguir y seguir. Creo que tal vez es eso como lo más inspirador, o lo que al menos a mí y a mi compañera espero lo mismo, que nos haga seguir adelante. Ok, perfecto. Oigan, la verdad es que tenemos muchísima información aquí. Igual los invitamos a que nos puedan escribir a través de las redes sociales, que estén aquí conectados, mandándole esos saludos a los compañeros que tenemos aquí y diciéndoles aquí estamos, porque los apoyamos, porque creemos en la educación. Y esto también es bien importante, creemos en la educación, porque estos papás se advocan a la educación de estos hijos para que tengamos buenos profesionales en el futuro. Entonces, es importante que como sociedad podamos apoyar todos los espacios que se le den a los jóvenes. Y bueno, en este momento nos vamos a ir a una pausa musical. Por favor, no se despeguen, que volvemos con más de Sanamente. Comenzando mi mañana quiero respirar y encontrarme un pajarito que me cante la verdad. Emociones y canciones que me llegan por montón me recuerdan que allá arriba lo que abunda es el amor. Siento la alegría de la niña al despertar. Son bellos momentos que jamás podré olvidar. Bendiciones que han mandado desde el cielo con amor. Me recuerdan todos los días que allá arriba está mi Dios. Ay, este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me amas. Ay, este amor que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me vive el café en la mañana. Bonito día, viejo bello, pero claro, baby, yo. Comenzando mi mañana me encontré a mi gran amor, recordando que me quiere. Ay, Dios mío, gracias te doy. Ilusiones que han llegado directico al corazón y que hoy viven tan adentro. Con amor todo es mejor. Ay, este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me amas. Ay, este amor que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me viva el café en la mañana. Ay, 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 este amor que me llega hasta el alma, que me da una esperanza. Ay, yo sé que me amas. Ay, este amor que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me mime el café en la mañana. Ay, 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 ay. Dios mío. Gracias por tus bendiciones.
Bueno, y muchísimas gracias a todos los que siguen aquí con nosotros. Esperamos que sean todos, que nadie se haya desconectado, porque seguimos con mucha más información aquí en Sanamente. Y bueno, miren que esto es un programa que esto está en vivo, esto es algo que va saliendo así muy espontáneo. Y estos aquí, cuando estábamos en la pausa, estaban hablando de muchas cosas. Entonces, bueno, a ver, cuéntenos, ¿de qué eran esas cosas que estaban hablando? Bueno, estábamos hablando de lo importante que son los métodos de estudio. Exacto. Creo que algo que nosotros como psicólogos y muchas de las cosas que damos en distintas materias nos enseñan que al final el aprendizaje es una experiencia extraordinaria. Y hay muchas personas que tal vez en su debido momento, por situaciones, tal vez no conozcan todavía el método de estudio en el que mejor se adaptan. Si tal vez son personas más auditivas, si tal vez son personas más visuales, o si tal vez son personas más en sí kinestésicas. En sí, los métodos de estudio, como una profesora que nos dio aprendizaje dijo, la única manera de saber qué método de estudio se adapta a nosotros es borrón y seguir y ver qué es lo que mejor se adapta a nosotros. A veces es un poco complejo y frustrante, y más cuando uno está en estas épocas escolares, porque bueno, uno quiere salir bien y seguir adelante, uno no tiene tiempo para estar experimentando qué es lo que a uno le va a ir mejor. Sí. Pero al final esta introspección es sumamente importante. Yo siento que a muchos estudiantes o en muchos planteles o en muchos aspectos educativos se nos enseña normalmente a hacer lo que dice el profesor, pero en sí no se nos orienta sobre las distintas formas en las que nosotros podemos adaptarnos a esta educación. Okay. Por ejemplo, tal vez yo pueda ser una persona que sea muy lingüística, tal vez a mí me gusta repetir o hablar las cosas, no sé a ti qué es lo que mejor se adapte. Yo tengo de todo. Yo soy muy visual, muy auditiva. Lo que sí sé es que yo necesito hablar para aprendérmelo. Sí. No, a mí no me sirve eso de leer. Yo tengo que hablarlo. Es como si yo te estuviera dando una charla. Así es como yo aprendo, enseñando, por decirlo así. Entiendo. Es como que se adaptan diferentes métodos. Porque creo que a todos nos ha pasado, me pasa a mí también, cómo adaptamos distintos métodos y los envolvemos en uno para así retener esta información. Claramente el ser humano no retiene la información para siempre. Las personas debemos ir en plan releyendo, practicando, y mientras van pasando los años vamos refrescando esta información. Sí. Interesante, o sea que esta es una información que nos compete a todos. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es esa manera que ustedes tienen de aprender? Pues, por ejemplo, como ellos estaban diciendo, a mí me pasa que yo me acuerdo de la primera letra de cada palabra cuando es un listado, y eso me ayuda. Yo sabía algo que era con A, había algo que era con Z, y eso me va a ayudar a mí a poder recordar esas cosas, ¿no? Igual también esas memorias, hay personas que dicen que tienen memoria fotográfica, y en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte... Sí. ¿Cuál es la que ustedes tienen? A ver, pueden contarnos ahí a través del canal de YouTube, ahí en mensajito, en la parte de abajo nos van diciendo cuáles son las suyas. Y si usted quiere saber y quiere que ellos le contesten, pues también nos puede preguntar ahí a través de las redes sociales o nuestro correo electrónico o nuestro número de WhatsApp. Ajá. ¿Qué otra información tienen por ahí? Bueno, ¿cómo fue tu experiencia al menos pasando de todo este tema de bachillerato a universidad? Bueno, la verdad es que, como lo decías, el método de estudio es bastante importante. Yo no sabía muy bien cuál era mi método. O sea, yo estudiaba y yo hacía mi examen, pero no era algo que me recordaba, era algo que me quedaba. Y bueno, me tocó aprender cuál era mi método de estudio, como tú dices, borrón y cuenta nueva. Me di cuenta de que me funcionan varias cosas y eso también está bien. O sea, nadie aprende igual. Nadie va a tener el mismo método de estudio, puedes como que agarrar un poquito de todo, eso es lo que a mí me funciona. Y la verdad es que, bueno, a mí me gusta lo que estudio, eso es algo que siento que para aprender es algo importante, que te guste lo que tú estudias. Y para mí se me hace mucho más fácil mi carrera de psicología que la escuela, porque a mí no me gustaba lo que yo daba en la escuela, o sea, matemática... Horrible. No, pero... Fue un buen salto, yo digo, que me acoplé bastante bien, bastante rápido. Y bueno, sí. ¿Cómo fue para ti? Bueno, para mí fue bastante chévere. Yo siento que, yo lo podría decir sin espinas en la lengua, la universidad es mucho mejor que el colegio siempre y cuando estemos estudiando aquello que nos guste y que nos apasione, y esa sensación de querer seguir adelante, esa sensación de querer seguir aprendiendo, estudiando, envolviéndonos en estas letras, creo que lo hace mucho más sencillo, al menos para mí.
capaz puede haber personas que se les complica una que otra cosa, pero eso no significa y eso no enjaula ni tatúa el hecho específico de que una persona no esté apta para su carrera. Una persona puede tener una gran cantidad de formas en que se le complique algo, pero eso no es necesidad, eso no es la principal razón para que una persona se desmotive por esto. Al menos en mi experiencia o en la experiencia de mi compañera fue sumamente positiva, pero incitamos a las personas a que sigan, a que hagan este ensayo y error y que no se dejen ir por una simple visión superficial que tienen sobre algo. Sí, totalmente. Y ahí también me pongo a pensar ahora que dices esto del que dirán, porque hay personas, tal vez ahora en esta época para ustedes ha sido un poco, no quiero decir que sencillo, pero ustedes han dicho que se les hizo sencillo el entrar a la carrera porque las personas a su alrededor la apoyaban, pero a veces hay personas que no tienen esta facilidad en tiempos anteriores. Bueno, yo siempre lo he dicho, mis papás nunca me dijeron que tenía que estudiar, yo estudié lo que yo quería estudiar, pero recuerdo algunas voces de repente que uno escuchaba como que psicología, ¿y eso para qué? Que no venían tal vez de mi núcleo, pero que venían de personas externas y te vas a morir de hambre. ¿Y eso para qué sirve? Y eso va en contra de algunas creencias, y eso va... ¿Alguna vez ustedes han escuchado ese tipo de cosas? Bueno, yo tengo una experiencia bastante de cerca. Mi mamá, ella empezó estudiando Derecho. A mi abuelo quería que ella estudiara Derecho. Ella quería ser docente, teacher, maestra. Y a ella no le gustaba, o sea, sí, le gustaba leer y todo, pero no era como lo que le apasionaba, pues. Después, gracias a Dios, se salió de Derecho y pudo estudiar lo que realmente le gusta. Qué bueno. Y ella sí me decía, tipo, es que mi vocación es ser docente, mi vocación es ser teacher, y yo la verdad es que no me veo haciendo otra cosa. Y bueno, gracias a Dios a mi mamá le tocó un papá que fue un poco más comprensible. Ya después de 3 años de carrera que te cambies es bastante complicado que van a decir o lo que sea. Gracias a Dios a mi abuelo le apoyó a mi mamá, pero hay gente que no tiene esa oportunidad. Exacto. Hay gente que termina la carrera y trabaja toda la vida en algo que no le gusta, y es bastante complicado ese área. Siento que algo bien positivo de la universidad es que nosotros somos personas de sitios totalmente diferentes, personas de todas las edades, y esto como a nosotros mismos nos incita a seguir adelante sin importar qué edad, de dónde vengamos o qué complicaciones tenemos. Nadie sabe qué hemos pasado nosotros para llegar al punto en el que estamos, y creo que es bastante inspirador ver cómo personas de diferentes edades, situaciones o de diferentes entornos siguen adelante. Esto es bastante inspirador, nos incita a ser mejores personas y a seguir aprendiendo con total pasión. Ok. Ahorita mismo está todo este tema de las redes sociales, que al inicio estábamos hablando de ellas y lo positivo que es cuando uno la utiliza de buena forma. Sí. ¿Qué le dirían ustedes a estas personas que tal vez están completamente metidos en las redes sociales y se la pasan scrolleando 4 y 5 y 6 horas seguidas y no duermen y no comen por estar pegados al celular o a alguna plataforma, algún videojuego? ¿Qué pensarían ustedes como jóvenes, más allá del estudio y más allá de la teoría, porque bueno, eso lo conocemos y mucha gente lo conoce pero aún así no lo hace? ¿Qué dirían ustedes como jóvenes a estas personas que se la pasan como todo el día? Porque está bien, a veces uno utiliza más del tiempo el celular o la computadora, pero que sea recurrente también es un peligro. Yo desde el lado juvenil creo que lo puedo entender más, porque nosotros, bueno, siento que más la generación más de abajo, pero por ejemplo la mía, nosotros prácticamente nacimos con teléfono en la mano. Yo soy generación Z. Entonces es difícil que cuando tú tienes toda la vida haciendo algo, de la nada, es como que te lo quites, va a ser complicado. Las redes sociales son algo que está allá, o sea, ya está metido. Tampoco es no usarlas, o sea, porque están ahí, son de utilidad. O sea, uno se mete a TikTok y uno puede aprender cosas. Yo me aprendo cómo hacer la plancha, cómo hacer el blower, cómo me peino, cómo me maquillo. Yo aprendí a maquillarme con tutoriales de YouTube. O sea, hay cosas buenas, hay cosas que son buenas aprenderlas y que es más fácil, pero todo en exceso es malo. O sea, no te vas a ir a un extremo de no verlas. Soy anti pantallas, pero tampoco estoy todo el día Y los niños de ahora, los más chiquitos, la tienen mucho más difíciles que nosotros, porque ellos verdaderamente que son los iPad Kids, como dicen por ahí. Incluso para comer. Sí, se ponen a ver la pantalla mientras comen, o sea, están todo el tiempo. Y yo me he dado cuenta, cuando tú le quitas la pantalla a un niño, se sobreestimula tanto que
se pone muy, hace un berrinche o lo que sea, y hay que tener cuidado con eso porque es complicado, la gente no lo sabe, pero se ven afectadas varias cosas. Claro, o sea que una de las cosas que pudieras decirnos es que no nacer con el celular en la mano, sino dejarlo a un lado y entonces después usarlo cuando uno es más grande, para no estar tan conectado. Yo siento que un niño de 2 años no tiene por qué estar pendiente de un teléfono. Totalmente. O sea, sí, están ahí, pero los papás son los que son los responsables de sus hijos. Por Y supuesto. yo tengo un hijo y el teléfono está ahí. Pero yo no tengo por qué ponerle una pantalla a un niño de 2 años que no tiene ni por qué saber cómo funciona. Incluso cuando para comer. Exacto, cuando comen, porque, o sea, empiezan a comer con la pantalla ahí, que yo he hecho eso varias veces, yo me pongo a comer mientras veo mi serie de Vampire Diaries o lo que sea, pero, o sea, hay momentos para las cosas. Entonces, ponte que está en una cena familiar y ellos siempre están acostumbrados a comer con la pantalla, se van a sentir descolocados y ahí es otro problema. Claro que sí. Entonces, yo siento que sí, son herramientas, son necesarias, son de utilidad, pero saber cuándo y cómo es la manera correcta de hacerlo. Ok. No sé qué opinas tú. Bueno, exactamente fue todo lo que dijiste. Todo en exceso es malo. Las pantallas y la tecnología está, pero utilizarla en este exceso imaginario creo que lo lleva al total límite. Nos desconectamos de las habilidades que como personas ya tenemos y empezamos a carecer de estas. Muchas veces, incluso nos dicen en clases que a veces cuando nos ponen a escribir con mano, que si ya nos duele la mano o no podemos escribir completamente. Y no se les entiende. O como por ejemplo cuando nos ponen a hacer actividades didácticas y no se nos ocurre absolutamente nada. Son pequeños problemitas que tiene el camino, Claro. pero en sí, como dijo mi compañera, la tecnología está allí, nos podemos apoyar de ella, pero no podemos depender completamente de ella. Hay cosas que nosotros podemos aprender, podemos ir relacionando, que es muy importante. Relacionar es una de las maneras más sencillas de entender cosas y de aprender. Y creo que a largo plazo es bastante interesante poder aprender de la tecnología, pero no depender completamente de ella. Siempre es bueno tener o cubrir algo de lo tradicional, como por ejemplo poder escribir a mano. Y algo que él dijo que también es bastante cierto es que la gente ahora ya no está generando tanta creatividad, ya no está desarrollando su parte creativa porque tenemos ChatGPT ahí y uno ya ni siquiera googlea. O sea, ahora Exacto. uno le pregunta Hasta a ChatGPT, imágenes. hazme un resumen de mis comidas de la semana con mi no sé cuánto y las calorías que quiero quemar o todo eso, y o sea, ni siquiera investigas. O sea, No leen. son útiles las herramientas porque sí, son útiles, pero ya llegar a un exceso de ¿qué hago? ¿Cómo le termino a mi novio? Eso ya es. Sí, yo conozco Ya. personas de mi generación que hablan con ChatGPT de qué pasa si perdieron el trabajo, cómo conseguir uno nuevo, por qué será que no me llamaron del trabajo. O sea, son cosas que tú deberías hablar con un amigo, con un familiar, Exacto. con una persona cercana y la hacen ahí. Y nada más recordarles que cada vez que nosotros utilizamos esto, si es para alguna tontería, igual se está gastando el agua. Por Dios, Hay por favor. un espacio donde están estas empresas que tienen, no sé cómo se llama esta parte tecnológica, y las personas que viven alrededor de esta empresa se están quedando ya sin agua. Ustedes imagínense dentro de un par de años cómo va a ser. Entonces, si usted tiene una pregunta que de verdad no sabe cómo responder, úselo, está perfecto. Pero no lo use, por favor, para preguntar cosas tontas, que a veces hacemos esto porque tenemos pereza de ir a buscar en Google cualquier cosa y mirar cuál es la opción mejor que tenemos. Entonces, qué importante es que estas cosas no sean en exceso, como bien lo están diciendo aquí los chicos, y que de esta manera nosotros podamos utilizar nuestra creatividad, porque hay personas que creen que nacen creativas y hay personas que creen que nacen creativas y se sienten diferentes o más poderosas que las demás, pero la creatividad es una habilidad. Se Entonces desarrolla. hay que aprender a desarrollarla. Si no la hemos desarrollado desde que somos pequeños, pues aprendamos a desarrollarla ahora que somos más grandes. ¿Qué ejercicios uno puede hacer? O sea, de cualquier tipo de ejercicios para mantenernos activos mentalmente. Bueno, están las sopas de letras, Ajá. sudoku, esos juegos en donde uno ve dizque encontrar las diferencias. Mira, a la gente que le gustan las pantallas, yo tengo el juego perfecto. Hay un juego que no sé cómo es que se llama, pero lo pueden buscar. Les va a aparecer si lo buscan en Google. Ajá. Que es como Usen de Google unos... para esta situación. Usen Google.
son como unos cuadrizos, unos puntitos y uno los va juntando y tiene como que completar el cuadrado. Esos son buenísimos. Yo me entretengo bastante con eso y eso te va ayudando porque tú vas desarrollando la habilidad de la creatividad, que como usted decía, o sea, sí hay gente que nace con eso, pero todo el mundo tiene las mismas capacidades de tener las mismas cosas, simplemente tienes que aprender a cómo desarrollarlas. Muy importante adaptar también el hábito de la lectura, aunque sean 5 minutos por día. Sí, eso es importantísimo. Y esa es una de las cosas que nos va a ayudar a todo, porque estamos leyendo, nos estamos culturizando, estamos adaptando un hábito, estamos aprendiendo nuevas palabras, hasta uno aprende a los signos de puntuación y todas esas cosas. Comas. De verdad, las comas. Hay personas que te escriben y tú no sabes ni qué te están diciendo porque todo te lo escriben sin un punto, sin una coma, sin una comilla, nada. Sí. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestro desarrollo. A veces uno hace cosas como una sopa de letras y uno piensa que eso no sirve, o un crucigramas y uno piensa que eso no sirve. Creo que lo que me estabas hablando era el juego que yo jugaba que se llamaba Pollito. Yo no sé si es lo mismo, pero ahí uno terminaba de un cuadro lleno de líneas y no sé qué. Es como un pollito tecnológico. Que uno lo hace, que bueno, antes se hacía en página y en lápiz o pluma. Era bien interesante. Sí, claro. En estos días yo jugué eso con un paciente y él me dice, pero ¿y esto qué es? O sea, él, una persona bastante ya grande, y me dice, yo nunca en mi vida he jugado esto. Entonces, qué interesante es esto. Y la mamá siempre me dice, es que él nunca se enfoca, es que él nunca está pendiente, él es que jugó de principio a fin el pollito y miren, de verdad que fue fabuloso, nunca utilizó alguna otra cosa, nunca utilizó su iPad, nunca nada, porque él estaba conectado en lo que él estaba haciendo. Entonces podemos practicar este tipo de cosas que nos dicen los jóvenes aquí para que nosotros podamos tener más creatividad, generar esos espacios. Como mensaje final, ¿qué le dejan a todas esas personas, sean jóvenes, no sean tan jóvenes, que nos están viendo y que los impulse a llegar a cumplir esos sueños que tienen? O metas, porque tal vez es un sueño o una meta para ustedes terminar la carrera. Entonces, y ustedes están en camino, o sea, están trabajando para llegar a ello. ¿Qué le podemos decir a esas personas entonces que están ahí, que tal vez necesitan un empujón y todavía no lo han encontrado? Yo siento que nadie tiene la capacidad de decirte de qué o que no eres capaz. O sea, la única persona que sabe eres tú. Y el que las personas, que las personas te digan que no eres capaz, muchas veces te desanima, en vez de, porque yo sé que hay gente que los impulsa a hacerlo mejor, pero la mayoría de las personas los desanima. Y yo siento que si tú mismo crees en ti, mientras una persona cree en ti, tú eres capaz de hacer lo que te propongas. Entonces, el rodearte de buenas personas, el escuchar consejos que te alimenten y te impulsen a crecer, siento que sería mi mejor consejo. Como que tú eres el resultado de las 5 personas que están más cerca de ti. Entonces, aprender a escoger las personas con las que te rodeas, las conversaciones que decides mantener, todo lo que tú ves, todo lo que tú escuchas, te alimenta y es lo que tú eres. Entonces, seleccionar y aprender a saber con quién te vas a rodear, qué vas a decir, todo eso es importante porque eso, aunque la gente no lo piense, te está nutriendo. Entonces, siento que ese sería mi consejo. Bueno, personalmente aquí mi consejo sería que como personas entendamos que la pasión es un factor fundamental para lo que nosotros vayamos a hacer en una carrera profesional y en la vida. Como personas tenemos una capacidad de resiliencia y no debemos ni podemos dejar que otras personas de nuestro alrededor, sean cercanas o no cercanas a nosotros, nos limiten como personas a nuestras metas. Aquellos que únicamente nos pueden limitar somos nosotros mismos. Y las personas en sí tienen que saber que nosotros estamos aquí cumpliendo nuestros propios objetivos, nuestras propias metas. El aprendizaje, una llave fundamental, exitosa y extraordinaria para cada ser humano. Y en sí, no dejar que nosotros mismos seamos como un autosabotaje para lo que nosotros vayamos a hacer. Sepamos muy bien lo que queramos o no queramos, siempre como seres humanos tenemos aquella capacidad de seguir adelante. Ese factor de resiliencia y esa capacidad muy importante de que todos en algún momento busquemos ayuda si la necesitamos. Pregunte si usted necesita preguntar, cuestione si se necesita cuestionar, vea distintos caminos, porque al final la única persona capaz de decidir cuál es su límite o qué es lo que usted desea es usted mismo. Creo que ese sería mi consejo.
Bueno, yo no les pude dar mejores consejos que esos, ¿ah? Importantísimo. Y miren, siempre es bonito poder compartir con otras personas por eso mismo, para nutrirse. Porque a veces la gente nos sabotea, pero nosotros mismos nos saboteamos y ese es un problema mayor todavía. Entonces, la verdad es que, nada, ustedes escuchen estos consejos. Si no lo escuchó bien, puede retroceder. Recuerde que el programa queda grabado aquí mismo en el canal de YouTube. En el playlist puede encontrar lo que dice Sanamente, se va hasta la parte de abajo y ahí lo va a encontrar. También este programa puede compartirlo con las personas que usted quiera para que escuche estos consejos que la verdad es que son súper buenos. Y bueno, la verdad es que para mí es un gusto haber compartido con ustedes durante esta hora y les quiero hacer invitaciones para que puedan venir las veces que ustedes quieran, porque miren, la verdad es que Aceptada. teníamos como un poco de temor de estar aquí, pero mírenlos cómo hablan y cómo se desenvuelven, entonces importantísimo, como les dije, que nosotros podamos darles a los jóvenes también la palabra, para que ellos puedan desarrollarse y tener esas habilidades que tal vez usted y yo pensemos que ya tenemos, pero que ellos las puedan ir desarrollando y sobre todo nos puedan también acompañar y nos puedan enseñar. Nunca habrá una persona tan pequeña que no nos enseñe, eso es fundamental, uno aprende de los niños, de los abuelos, de todo el mundo. Entonces, con eso en mente, les doy las gracias, una gracias a ustedes por estar aquí una vez más. La verdad es que para mí ha sido muy bonito tenerlos aquí y me gustaría saber cómo se sienten. Bueno, ya bastante relajados y bien al Ok. respecto. Perfecto. Me gustó mucho, la verdad es que estaba muy nerviosa. como Igualmente usted. tensos. Sí. Pero fue una experiencia muy bonita, como darnos a conocer y dar lo que nosotros queremos decir y que la gente lo pueda escuchar y que aprendamos de todo. Ujú. Siento que fue una experiencia increíble. Abrirnos a estas nuevas oportunidades nos enseñan más sobre nosotros. Por supuesto. Y que lo hacen bien, porque es que también se desarrollan muy bien frente a la cámara. Así que bueno, nada, darles las gracias a ustedes, darles las gracias a Samira y Yanio que están también acá en los controles y invitarlos a que vengan una vez más el próximo miércoles a Más de Sanamente. Recuerden que somos una comunidad de prevención, así que no se lo pierdan y bueno, que tengan una feliz noche. Hasta luego. Chao, buenas noches. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.